A ver, cuando pensamos en la protección de los más pequeños, en esa primera línea de batalla, siempre hay una pregunta que se nos queda en el tintero. ¿Quién cuida a la gente que cuida? Pues hoy vamos a analizar un proyecto que nace en La Rioja, en Argentina, y que intenta precisamente dar respuesta a esta pregunta. Y para ello nos vamos a basar en el trabajo de la licenciada Antonella Ordóñez, del Hospital Regional Dr. Enrique Vera Barros. Y ojo, que esto no es un estudio teórico, ¿eh? Es un caso práctico, real, pero con lecciones que nos sirven a todos. Así que volvemos a la pregunta clave. ¿Quién cuida a quienes cuidan? Porque esta es la base, la viga maestra de cualquier sistema de protección que de verdad quiera funcionar. Y es, sin duda, el corazón de lo que vamos a ver hoy. Para entender bien toda la historia, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero veremos el desafío al que se enfrentaban en La Rioja. Después iremos al problema de fondo, a la raíz. Veremos la solución que encontraron, una solución muy práctica. Y luego, claro, mediremos los resultados para, al final, hablar del increíble poder que tiene la comunidad. Venga, pues empezamos. Nos vamos a La Rioja, a esa primera línea de la protección infantil. ¿Y las protagonistas de esta historia quiénes son? Pues son las operadoras cuidadoras. Ellas son el pilar, el apoyo diario de niños y adolescentes que están en situaciones de vulnerabilidad extrema. La responsabilidad que tienen sobre sus hombros es sencillamente brutal. El problema es que se enfrentaban, la verdad, a una tormenta perfecta. Por un lado, problemas sociales cada vez más y más complejos. Por otro, falta de formación específica, ausencia de herramientas que funcionen de verdad. Y claro, esto al final es un riesgo. Un riesgo para los menores, por supuesto, pero también para las propias cuidadoras, que estaban totalmente desprotegidas. La situación era insostenible. Algo tenía que cambiar, pero ya. Porque el problema no era solo la falta de recursos, que también. El fallo de verdad, la brecha, estaba en la propia estructura del sistema. Y es que el estudio da en el clavo. Dice, literalmente, que muchas veces no se interviene bien por el desconocimiento de estrategias. ¿Qué quiere decir esto? Pues que con las buenas intenciones no llegamos a ningún lado. Si no sabes cómo crear vínculos sanos, las intervenciones, por bien intencionadas que sean, están condenadas a fallar. Entonces, ¿cuál fue la solución? Pues mira, dejar un poco la teoría de lado y pasar a la acción. La intervención se basó en una idea súper potente: aprender haciendo. La metodología que usaron se llama investigación-acción. Y no nos imaginemos a un científico de bata blanca mirando por un microscopio. Es más bien como un mecánico que está reparando el motor de un coche mientras el coche está en marcha. Se trata de investigar la realidad para cambiarla desde dentro, codo con la gente implicada. Y el plan de acción, la verdad, fue impecable. Lo dividieron en 3 fases, como 3 actos. Primero, un diagnóstico para saber exactamente qué era lo que no funcionaba. Segundo, la capacitación, para darles las herramientas que necesitaban. Y tercero, y eso es clave, una evaluación continua, para ir viendo si la cosa funcionaba sobre la marcha. Y todo esto fue súper práctico. Si miramos el calendario de los talleres, no vemos teorías abstractas, vemos herramientas para el día a día, desde cómo crear hábitos y rutinas a cómo actuar en una urgencia de salud mental o incluso cómo hacer una reanimación cardiopulmonar. Cosas concretas. Muy bien, pero la pregunta del millón es, ¿todo este esfuerzo sirvió para algo? ¿Funcionó? Bueno, pues vamos a los resultados, que aquí es donde el cambio se puede tocar y medir. Los números, la verdad, hablan por sí solos. Un 90% de asistencia a los talleres, lo que demuestra un compromiso brutal. Un 70% de los conceptos bien interiorizados y un 90% de motivación para ponerlo todo en práctica. Pero hay una cifra que lo cambia todo. Y es esta, un 85%. ¿Y qué es este 85%? Pues es el porcentaje de intervenciones con los menores que se modificaron y mejoraron gracias a la formación. Esto no es un pequeño ajuste, ¿eh? Es una transformación radical de la calidad del cuidado. Y claro, detrás de ese número, de ese 85%, hay un cambio humano que es fundamental. Las cuidadoras ganaron la seguridad y la confianza que les faltaba. ¿Y esa confianza en qué se tradujo? Pues directamente en un cuidado de más calidad y en un entorno mucho más seguro para los niños. Y entonces, ¿cuál es la gran lección que sacamos de todo esto? Pues que la solución, muchas veces, no está en una sola persona, sino en la comunidad entera. Las operadoras cuidadoras no son solo una pieza más del sistema, son el eslabón que lo une todo. Si ese eslabón se debilita, toda la cadena de protección se rompe. Pero si lo reforzamos, si lo hacemos fuerte, todo el sistema se vuelve prácticamente indestructible. Y aquí llegamos a la madre del cordero, a una verdad que este estudio nos pone delante de las narices. La salud mental no es una cosa individual, es algo profundamente colectivo. Se construye en red, entre todos. Así que la lección final es bastante simple pero a la vez transformadora.
La manera más eficaz de proteger a un niño es cuidar y dar poder a la persona que le cuida. Si les fortalecemos a ellos, estamos blindando todo el sistema de apoyo. Y con esta idea terminamos, dejando una pregunta abierta para que reflexionemos. Más allá de este caso de Argentina, ¿cómo podemos llevarnos esta lección sobre el cuidado colectivo a nuestros barrios, a nuestros trabajos, a nuestras propias comunidades? Para cualquiera que quiera profundizar un poco más en el tema, aquí dejamos las referencias principales que hemos usado para este análisis. Muchas gracias por habernos acompañado.